Pues es una respuesta, esta división en realidad no es canónica ni aparece en ningún sitio. Ujú. Es una división que yo me encontré al ir realizando la investigación, por un lado. No es filosófica aún porque no, aquí todavía, para hablar de los, quizás sería interesante ver los compromisos entre unas y otras, porque, por ejemplo, hay una cercanía muy fuerte entre la cognición corporizada radical y el enactivismo autopoyético. Y hay también un acercamiento más o menos interesante entre ciertos elementos de la cognición extendida y el enactivismo radical. Pero cuando dices acercamientos, ¿te refieres a que Compromisos, conceptualmente están cercanas o que hay una influencia mutua, colaboración, etcétera? hay una influencia mutua por un lado, podríamos decirlo, pero por otro lado más como más fuerte es que se comparten supuestos teóricos y probablemente ontológicos, ¿no? Durante estas clases se ha hablado mucho, por ejemplo, de affordances. Eh, también hay una discusión interesante. Es difícil traducir affordances. Sergio Martínez por ahí creo que lo traduce como affordancias. Eh, y un día en una discusión con Axel platicábamos de que quizá una mejor traducción quizá un poquito más fiel al contenido y no al concepto o a la palabra era posibilitadores de acción, ¿no? A él le parecía que era. Habilitadores también alguna vez te escuché decir, ¿no? No, creo que solo he dicho posibilitador. Posibilitadores, ok. Sí. Mm. Entonces, por ejemplo, muchos de los diferentes autores hablan de affordances, hablan de Gibson, pero no están comprometidos, no tienen el mismo compromiso ontológico que Gibson tenía con la teoría de los affordances o con la propuesta de los affordances. Entonces, o sea, no he visto como muchos trabajos, pero sé que existe, por ejemplo, hay un supuesto ahí en Gibson con respecto a las características ontológicas de los affordances. Quizá muchas veces como en la filosofía no se ha tratado tanto el tema, yo no he encontrado muchas cosas, pero sí hay mucha tela de donde cortar por ahí. Ahora, por otro lado, sí depende también del el tipo de escuela que siguen. Por ahí esta división o este árbol lo saqué inspirado Kemero tiene un libro que se llama Radical Embodied Cognition, y él tiene por ahí una historia de cómo las ciencias cognitivas se dividieron en dos ramas. Por un lado, la que va hacia toda esta línea, por ejemplo, la inteligencia artificial que llega a GUFAI, representacionalismo y todo esto, y por el otro, toda esta gente que se va hacia cognición corporizada. Entonces, de verlo ahí, se me ocurrió hacer este pequeño esquema. Entonces, bueno, la cognición corporizada la podemos encontrar en esas tres diferentes formulaciones. La estándar, que digo que sería más bien como la línea pionera. Luego la que le llamo cognición corporizada funcionalista. Este es un nombre que le puse, aunque en realidad tampoco habría, no sé qué tan conveniente sea, pero digamos que el estudio de fondo aquí es hablar del qué funciones cumple el cuerpo y el ambiente o la interacción en los procesos cognitivos, ¿no? Justo también una de las lecturas sugeridas era de Margaret Wilson del 2002. Ella por ahí, digamos que tiene bien marcado esta idea del funcionalismo cognitivo, y una de las ideas que también resalta mucho Margaret Wilson es una serie de argumentos que le podríamos llamar argumentos del scaling up, que junto, por ejemplo, con esta idea de Brooks, se preguntarían cómo llegamos de agentes muy simples, cognitivamente hablando, a agentes muy complejos, o cómo hablamos de cognición simple por un lado y cognición más compleja por otro, ¿no? Un tema también es que cognición simple podemos hablar o regularmente se ha podido dividir, también hay literatura sobre eso, que divide procesos cognitivos de bajo nivel, que serían percepción, acción, que sería como lo más básico, o que es uno solo, el ciclo percepción y acción, y, eh, y cómo llegamos de ese ciclo de percepción a acción a tener, digamos, como
planeación o imaginación, imaginería mental, razonamiento, lenguaje que en los libros de texto o en los handbooks de, de psicología cognitiva serían procesos cognitivos de más alto nivel, ¿no? Y que evolutivamente hablando, también por la corteza cerebral, serían más novedosos, ¿no? En términos evolutivos. A ver, perdón que te interrumpa. Pero, Sí, entonces, lo que estás diciendo es que en principio estas serían teorías que no incluirían a la cognición de alto nivel necesariamente. sí, no necesariamente se van a comprometer con decir que la propuesta o la línea que están siguiendo de la cognición corporizada va a explicar el alto nivel. Lo que dirían es, ese es el límite, hasta aquí podemos explicar, más arriba, la teoría que tenemos no nos alcanza, no podemos aventurarnos. Hay gente que lo hace y uno se puede aventurar, aunque es difícil, ahí falta un puente, ¿no? Margaret Wilson, en este texto también que vimos de 6 puntos de vista de cognición corporizada, habla un poquito de eso y lo que piensa es que lo único que se puede decir es que es muy probable que la base de los procesos de alto nivel se encuentren en los de bajo nivel. Es más como una especulación, ¿no? Es decir, hay quienes son más optimistas y dicen, vamos a poder extender estas herramientas hasta arriba, hasta arriba, y hay quienes dicen, pues, quién sabe, ¿no? Pero, Sí, sí, sí. ok. Sí, por ahí sería más o menos. Y luego ya tenemos, por último, la cognición corporizada radical, que creo que el abanderado mayor es Quemero, pero los personajes que aparecen aquí como Step, Silverstein, algunos otros autores, están muy comprometidos con la teoría de los sistemas dinámicos. Entonces, por ejemplo, si creen que la teoría de los sistemas dinámicos es un mejor modelo para explicar la cognición tanto de bajo nivel como de alto nivel, ¿no? Por eso es radical, ¿no? De hecho, por ahí Quemero también lo que dice es, le llamo cognición corporizada radical, pero no se parece nada a la cognición corporizada que se ha propuesto o que lleva este nombre. Esta es una propuesta distinta y creo que lo que tiene de distinto justo es que, digamos que una de las críticas generales de las 4Es y de todas estas líneas de cómo se estudia la cognición, estarían un poco peleándose con el concepto, con la noción de representación en términos clásicos. Y digamos que con lo que se estarían peleando sería con la metáfora de que el cerebro funciona como una computadora. Lo que dirían es, no es solo el cerebro, sino el cerebro y el cuerpo y el medio ambiente también tienen un papel importante. Lo que diría Quemero, junto con toda la gente a ellos les llaman, digamos, las ciencias cognitivas dinamicistas, dirían que no, que es mejor, en lugar de, hay que abandonar esa metáfora y mejor hay que decir que la cognición funciona como el gobernador de Watt. Eso. Luego, la cognición embebida, el embedded cognition, en realidad tampoco es un proyecto muy, muy claro, o sea, no hay alguien, no hay alguien que lo haya continuado, ¿no? Fue como, digamos, prácticamente todos los que hablaban de cognición situada como tal, como la cognición está situada en un sitio, lo podríamos poner aquí en cognición embebida. Entonces, es un proyecto que eh, creo que no se pelearía mucho con la noción clásica de representación, ¿no? Lo que haría sería solamente pensar que el medio ambiente y el cuerpo eh, ayudan a la cognición y la han ayudado siempre, no hay mucho que, no se comprometen tanto en términos de vamos a pelearnos con ellos, sino son mucho más moderados, ¿no? Decir que la cognición es situada es un paso muy normal que eh, creo que un representacionalista contemporáneo aceptaría sin ningún problema, ¿no? Oye, Y ahí luego, entraría también la cognición distribuida, ¿verdad? sí, 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 la cognición distribuida con Hutchins, por ejemplo, que supongamos que si hubiera como algún padre de la cognición embebida, sería por ese lado, ¿no? Ujú. Y pregunta Alma en el chat que a qué se refiere a que el ambiente ayuda a la cognición. Por ejemplo, algo que se sabe, digamos, o lo que podemos eh, como pensar es que ayuda, digamos, por ejemplo, a tener vamos a decirlo así. Nosotros, por ejemplo, nuestra cognición funciona de cierta manera y en términos internos,
como en términos clásicos, y podemos tener una tarea, por ejemplo, armar un rompecabezas. Entonces, yo acomodo las piezas, están desordenadas, pero todas están del lado donde se ven las figuras, y le digo a la persona, arma el rompecabezas mentalmente, y lo comienza a hacer, y lo que le cuesta de trabajo, etcétera. Y a otra le digo que puede tomar las piezas, compararlas, ir midiendo y armar también el rompecabezas. Eh, la persona que va a tomar las piezas y que va a poder comparar los colores y las formas, etcétera, va a realizar la tarea más rápido. Entonces, lo que implica esto para este enfoque es que el ambiente y el tener una interacción con el ambiente le está ahorrando procesos computacionales internos. Es decir, el ambiente le está ayudando a que realice procesos computacionales más eficazmente. En vez de calcular si cabe, lo choco y si no entra es que no ocupo y ya, ¿no? Y no tengo que Sí, pensar. sí, sí. Y una forma, digamos, como básica de cómo se ha argumentado esto es cuando aprendemos a contar con los dedos, ¿no? Entonces, el cuerpo, que digamos, está situado, la cognición está situada en un cuerpo. Entonces, los dedos, como parte de mi cuerpo, me están ayudando a agilizar este proceso computacional interno. Y perdón, creo que Isidoro quería decir algo. Sí, en el artículo de Robbins mencionan como una epistemic action, ¿no? Esa ayuda. Bueno, no sé si a Sí, eso se refiere, ¿no? sí, sí. Sí. Sí, como Sí, digamos utiliza. que ahorita que les enseño la otra presentación, creo que cuando las estaba explicando, puse al inspector Gadget como ejemplo de imagen de este tipo de cosas. Es decir, el ambiente son gadgets que van a ayudarnos a agilizar o ahorrar procesos computacionales. Y luego tenemos la cognición extendida. La cognición extendida hace ya unos años, no muchos, ha sido o fue de los más discutidos en filosofía, ¿no? Eh, y tiene mucho que ver la propuesta de Clark y Chalmers, a la que llaman funcionalismo extendido. Entonces, el ejemplo que dan ellos es el ejemplo de Juliano Otto. Otto es un personaje que tiene Alzheimer y no recuerda bien cómo llegar a ciertas direcciones ni muchas otras cosas, pero tiene una libreta donde apunta cosas que son valiosas como información. Eh, Inga, que es una mujer que, digamos, que tiene su cognición normal, ambos quieren ir al Museo de Arte de Nueva York. Sin embargo, Ina va con su memoria normal, mientras que Otto va con las instrucciones que ya había apuntado previamente en su libreta. Lo que aseguran ahí Clark y Chalmers es que la libreta, como está haciendo la misma función que está haciendo el cerebro, que está haciendo la cognición, la libreta debería de funcionar como un proceso cognitivo también. ¿No? Por eso funcionalismo extendido funciona igual que la cognición. Los objetos externos en el ambiente, lo que utilizamos, nuestros celulares ahora para recordar números, ir a algún lugar con Google Maps, todo esto es una extensión de nuestra cognición y debería de ser contada como extensión. Hay una discusión muy fuerte ahí. Este proyecto creo que tampoco ya si alguien lo hace ahora es también como porque hay cosas que hacer por ahí, pero fue muy criticado y fue más bien como aventar algo al aire de manera muy fuerte, ¿no? Eh, Después, por ejemplo, personas como Rowlands, Menari, el mismo Clark un poco, modifican este tipo de líneas y le empiezan a llamar integracionismo extendido. Ya no dicen que los objetos externos son parte de cuando son parte de la cognición es solo cuando se integran de maneras importantes en los procesos cognitivos. El mundo externo solo va a funcionar cognitivamente cuando se integra de maneras relevantes, es lo que diría. Y finalmente, la cognición enactiva, que hay tres diferentes líneas. Tenemos el enactivismo autopoyético con Varela, Thompson y Roche. Y
la propuesta es mucho más robusta y de ahí aparecen otros enactivismos, como el enactivismo sensoriomotor, con O'Regan y Noe. Y este enactivismo sensoriomotor tiene una característica bastante interesante porque es muy cercana también a estas nuevas tendencias de la cognición predictiva. Y también estaría muy cercana, o estaría cercana de cierta manera, aunque va un poquito más lejos, a la cognición corporizada funcionalista, como lo acabo de explicar. Y luego tenemos el enactismo radical. Y el enactismo radical lo que trata de hacer es explicar todo y tiene unos elementos ahí también que se comparten con el integracionismo extendido, que es necesario revisárnoslo. En este momento no se los podría como decir uno a uno porque tampoco yo lo seguí revisando muy bien, pero lo vi por ahí. Ahora, no estoy muy seguro, voy a apostar a un apellido por ahí, que creo que es Menari, que tiene una tabla, que es esta tablita que saqué, también, no sé si esta la saqué de ahí, déjenme. Sí, entonces aquí esta tablita lo que dice, o como está dividida, es la etiqueta, cognición corporizada, cognición embebida, cognición extendida y cognición inactiva. En términos generales, ¿no? Sin hacer las especificaciones. Una cosa que tengo aquí que estuvo pendiente fue irlo haciendo de cada una, como en su división, ¿no? Entonces, la cognición corporizada, la clásica, el funcionalismo corporal y la cognición radical, cómo se comprometen, etcétera. Pero en principio, esta que es la general, dice, la cognición corporizada, ¿cuál es su dominio cognitivo? Percepción-acción, lo que les contaba. Algunos autores lo tienen también cognición social, cognición de bajo y alto nivel. Eh, Regularmente, a veces unos autores van para un lado y otros para otro. La cognición corporizada, ¿qué evidencia empírica tiene? Pues bueno, la evidencia empírica habla de psicología lingüística, psicología experimental, psicología del desarrollo, neurociencia, antropología cultural, robótica e ingeniería. Eh, Consistencias con las ciencias corporizadas estándar o el representacionalismo clásico, depende del proyecto. Unos van a estar comprometidos con un tipo de representacionalismo, van a seguir esta idea, mientras que otros no se van a meter en ese problema. Los representantes se comprometen con la representación, lo que decía, depende del proyecto. Los representantes aquí, pues los mismos, ¿no? Johnson, Lakoff, Shapiro, Wilson, Anderson, quizá Quemero. A Quemero lo quitaría quizá. Luego la cognición embebida. ¿Cuál es el dominio cognitivo? Regularmente cognición social y cognición de alto nivel, porque lo que van a seguir hablando de procesos computacionales internos. Evidencia empírica, psicología, psicología experimental, antropología cultural y elementos tecnológicos, por hablar de estos gadgets. ¿Qué tan consistente es con las ciencias cognitivas estándar? Pues son neutrales, no se meten en ningún problema, ¿no? Lo aceptan sin ningún reparo o con algunos reparos nada más como algunas condiciones. ¿Están comprometidos o no con la representación? Sí, estarían de acuerdo con que hay procesos representacionales internos. Eh, Representantes, pues estos, ¿no? Hutchins, Clancy, Rupert, algunos otros por ahí. Y luego la cognición extendida, el dominio específico, percepción-acción, cognición social y cognición de alto nivel. ¿Cuál es la evidencia empírica? Psicología, psicología experimental, antropología cultural, tecnología y neurociencias. Creo que algo que es importante aquí mencionar, por ejemplo, es que muchas de las propuestas, bueno, no muchas, pero algunas de las propuestas sobre cyborgs en términos sociales están están muy cercanos a la teoría de la cognición extendida. Lo he visto mucho en temas de sociología, en temas de, digamos, como el futuro de la humanidad en términos de si vamos a ser cyborgs o no, si ya lo somos en cierto sentido, aunque todavía no tenemos incrustados los elementos tecnológicos. Pues justo hoy vi un póster de un evento sobre feminismo cyborg, ¿no? Y me imagino o creo era de la línea de Donna Haraway, ¿no? Por ejemplo. Sí, Entonces, sí. también es interesante pensar hasta qué punto
el proyecto político podría cruzarse, ¿no? Con el proyecto de filosofía de la mente. Sí. Eh, ¿Es consistente con las ciencias cognitivas estándar? Pues depende del proyecto. Eh, yo estaría más cercano a decir que no están muy comprometidos porque podrían aceptarlo, pero dirían que no se van a comprometer con ello, ¿no? Pueden aceptar representaciones mentales, representaciones internas, sí las pueden aceptar. Representantes, Clark, Chalmers, Weller, Ronalds y Shapiro como casos. Y finalmente la cognición inactiva. Ellos, el dominio cognitivo que van a estudiar es percepción-acción, cognición de alto nivel, cognición social. ¿Qué evidencia empírica? Psicología del desarrollo, neurociencia, psicología empírica. ¿Es consistente con las ciencias cognitivas estándar? Depende del proyecto, diría, aunque solamente el único que estaría como el proyecto que aceptaría un poco estas líneas, no estoy tan seguro, sería el enactivismo sensoriomotor, porque acepta un tipo de representaciones mentales, por eso, o representaciones internas, no sé si mentales, pero sí internas. Entonces, ese sería el único proyecto. Los demás creo que no lo aceptarían tanto, y por ahí hay una mención de, de Hu Tuimin, donde también creo que dicen habría que repensar la representación. Creo que Eliseo tenía una pregunta sobre esto. Sí, por favor. Te quería preguntar, investigadores en ciencia, por ejemplo, que hagan psicología o neurociencia cognitiva, alguna de esas posturas al hacer su investigación, y en el caso así, ¿cree que tengan algún impacto sobre el tipo de investigación que pueden hacer o su objeto de estudio? Recuerdo leer en el, ¿cómo se llama? Bueno, esa evidencia empírica, según entiendo, es la que toman para sustentar una posición filosófica, ¿no? Prefiero como al revés. Una investigación científica, empírica, puede nutrir o tiene que, digamos, moldear su proyecto científico de acuerdo a su compromiso filosófico de estas corrientes, por ejemplo. Sí, te cortaste, pero voy a No sé si me tratar voy a de entender. responder. Sí, yo Sí, tampoco, o quieres como repetir así nada más como lo más básico, Eliseo, por si... Ok, lo voy a intentar decir más rápido. Prefiero que, según entiendo, esta evidencia empírica sirve para justificar ciertas posturas filosóficas, ¿no? Pero me refiero en el caso contrario, cuando investigadoras de psicología cognitiva o neurociencias cognitivas se tienen que comprometerse, creo que deberían comprometerse con una postura respecto a la cognición, y si es así, ¿qué tipo de investigación hacer? O cómo van a interpretar sus resultados, ok, sí. etcétera. Hay dos, digamos que para responder eso, ambas, o sea, ambas pasan, ambas suceden, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la, como caso, la cognición extendida de Clark, el funcionalismo extendido, fue una propuesta teórica que todavía no, que ellos tampoco tenían mucha evidencia empírica al respecto. Pero después muchos investigadores, con la evidencia empírica que ya tenían, dijeron, ah, mira, esto es lo que se parece a lo que decían acá estos personajes. Sin embargo, por ejemplo, por otro lado, el ejemplo, un buen ejemplo es la robótica, lo que hizo la gente robótica. El ejemplo claro va a ser Brooks en este momento, ¿no? Pero lo que hicieron fue decir, ah, mira, parece que esta evidencia lo que está indicando es que los agentes tienen que estar corporizados. Vamos a probar las teorías y las hipótesis que se propusieron en las ciencias cognitivas clásicas para ver si funciona igual o no está funcionando igual. Si no, hay que restablecer o hay que rearmar las tesis. Pero otro caso, por ejemplo, que fue donde la investigación le dio argumentos a los enfoques corporizados, fue el descubrimiento de las neuronas espejo. Entonces dijeron, ah, mira, esto también se parece a esto de
a lo que llaman cognición corporizada. Y entonces empezaron a acomodar la investigación a partir de ello. Otro caso, por ejemplo, es el caso de los enactivistas o de los enactivistas que están muy cercanos a la teoría de los sistemas dinámicos, es la teoría computacional no nos está alcanzando para explicar estos fenómenos que estamos observando, como los epifenómenos, los fenómenos que están emergiendo que no sabemos por qué ese comportamiento se expresa. Entonces, encontraron una herramienta matemática que fue la teoría de los sistemas dinámicos. Sin embargo, también hay muchas teorías, por ejemplo, o muchos elementos que han sido desmentidos también por la evidencia empírica. Por ejemplo, uno de los casos, uno de los ejemplos que se da, no sé si Clark lo menciona, pero creo que sí, son esos, en el texto que hemos estado leyendo, es estos lentes para ver al revés, ¿no? Entonces, lo que decían es que uno se acostumbra a ver al revés y todo ese tipo de cosas, pero hay nueva investigación que sugiere que esta investigación tiene algunos sesgos y hay que volverla a revisar. Y era evidencia muy fuerte de los corporizados. Otro ejemplo clásico, o otra investigación muy clásica era de unos gatitos que ponían a uno lo ponían a ver solo rayas verticales y al otro horizontales. Y estos experimentos también se han desmentido un poco. Entonces, esto ha generado que se tenga que revisar otra vez la estructura de las teorías. Por ahí Thomson, ese no sé dónde esté publicado, pero está en la web. Thomson hace una crítica del libro del enactivismo radical de Hu y Min del 2013, y uno de los reclamos que les hace dice, no puedes defender a las ciencias cognitivas desde un argumento filosófico sin evidencia empírica. Sí, entiendo. Y Dante, quería preguntar. Que preguntaba Eliseo, yo también se me ocurre que muchas veces en los programas de investigación puede haber compromisos filosóficos implícitos, ¿no? No necesariamente explícitos. Pero a veces parte de lo Puede que generar problemas. es ver, mira, con la noción de representación que usan aquí y las características que dice que tiene, entonces parece que hay un compromiso con que tienen que ser de tal y tal forma las representaciones, ¿no? Aún si para llevar a cabo el programa de investigación no hace falta nunca explicitar ese presupuesto, ¿no? A veces, ¿o no? ¿Tú qué piensas, Emanuel? Sí, de hecho, por ejemplo, hay un caso también muy interesante. Hay un autor que es un ingeniero, se llama Pfeiffer. Y tiene un libro, ahorita en un ratito les digo cómo se llama porque no me recuerdo, solo sé que es Pfeiffer y Bongard, los autores. Empiezan a hacer cosas de robótica y empieza a tomar muchos elementos del enactivismo. Y creo que algo que no está tomando en cuenta, lo que no tomaban en cuenta es que uno de los comentarios del enactivismo, al menos de Varela, es que la robótica y la inteligencia artificial no son parte del programa enactivista, o no lo eran. Pero ellos lo tomaron para ir desarrollando la ingeniería que estaban haciendo, los robots que estaban haciendo. Entonces, hay un presupuesto filosófico muy fuerte en términos de por qué Varela en ese sentido no está aceptando la robótica. Bueno, porque él supone que hay partes de la robótica o de la inteligencia artificial que no pueden deshacerse de la representación. Y además, otro supuesto del enactivismo es que hay un continuo entre vida y cognición, y los agentes artificiales no están vivos. Pero a lo mejor hay gente trabajando en robótica cognitiva que cuestionaría esa distinción arbitraria entre esto es vivo y esto no es vivo, ¿no? A ver, Sí, lo hay. Lo hay. De hecho, por ejemplo, una de las discusiones con las que hace poco me escuché en el laboratorio de robótica es que están muy preocupados porque muchos de los autores que están trabajando cosas eh, de predictivismo en ciencias cognitivas están tomando elementos del enactivismo y digamos que teóricamente hay inconsistencias, especialmente porque los predictivistas sí están tomando en cuenta una noción de representación y algunos enactivistas dirían que ese es un modo de hablar y que hay que quitarlo del lenguaje de las ciencias cognitivas. Entonces la pregunta es ¿por qué lo están utilizando? Porque no es gente
que conoce bien los temas y no creo que no tenga en cuenta este tipo de cuestiones. Creo que Zoe quería decir algo. Sí, dos cosas. Una, para reformular la pregunta del liceo, como yo había entendido, la pregunta era que em, era más bien una pregunta metodológica y era como, está bien, los filósofos parece que lo que hacen es agarrar evidencia empírica y con base en eso sustentar sus propuestas, pero quiero saber si lo contrario también funciona, si los científicos pueden agarrar propuestas filosóficas y con ello sustentar sus investigaciones. Y por lo que han dicho, creo que más bien la respuesta sería que generalmente no lo hacen, y de hecho no es una práctica aceptada en la ciencia, sino que más bien la forma en la que recuperan las teorías filosóficas es metiéndola en sus supuestos, pero muchas veces ni siquiera explicitándolas. Sí, de ¿No? hecho, o sea, así sucede. Por ejemplo, lo que pasa es que muchas de las personas que hacen investigación empírica no les parece problemático utilizar propuestas filosóficas o supuestos filosóficos, ¿no? Por ejemplo, el mismo Varela, que genera esta cosa del inactivismo, tiene muchos supuestos filosóficos aristotélicos. Entonces es muy interesante porque esto todo el mundo, o sea, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente en la investigación lo hace. Encuentra cosas en filosofía que dicen, mira, se parece a lo que estoy pensando o a lo que estoy haciendo, lo meten, pero no hay un compromiso real con las propuestas filosóficas. Sin Sí, embargo, al revés, por ejemplo, cuando los filósofos tomamos o toman evidencia empírica para sustentar la propuesta que se está llevando a cabo, a veces solamente se toma lo como muy por encima y tampoco se están, digamos, comprometiendo muy fuerte con los supuestos de la investigación, ¿no? O no se entienden completamente. Por ejemplo, justo esto del ejemplo de las neuronas espejo, dieron muchas herramientas empíricas a los filósofos, pero ahora también está decreciendo la investigación y lo que se dice sobre las neuronas espejo o el funcionamiento el sistema espejo en los humanos, ¿no? yo algo que iba a agregar nada más es, o sea, me parece que a veces puede ser que se tomen explícitamente compromisos filosóficos, pero es raro que tengan ese papel justificatorio, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando un filósofo toma cosas de un paradigma empírico, pues, o sea, como que está implícito que no solo está tomando ideas, ¿no? Sino que dice, esto tiene alguna validez, ¿no? O esto, tengo más razones para pensar esto. Mientras que en el otro caso, lo que pasa más a menudo es que digas, yo voy a asumir este presupuesto filosófico, pero este presupuesto filosófico me va a servir para construir una teoría, pero después voy a juzgar esa teoría por sus frutos, ¿no? Si esos presupuestos filosóficos me permitieron construir una teoría que es explicativa, que tiene adecuación empírica, etcétera, etcétera, pues entonces como que hasta ese momento es como que llega la confirmación de que son buenos supuestos filosóficos. Hay excepciones, por ejemplo, los debates que tenía a veces Einstein, ¿no? Que cuando no aceptaba todavía algunos de los resultados de la mecánica cuántica, entonces él usaba presupuestos sobre realismo, sobre causalidad y localidad, y en ese caso, pues sí quería que esos supuestos filosóficos pesaran, ¿no? Porque eran parte como de los desiderata que tenía que tener una teoría física aceptable. Pero bueno, eso pues no acabó bien para él, ¿no? Pero sí, pero también llega a pasar que se adopten supuestos filosóficos y que tengan, y que se citen o se usen como con un peso epistémico, ¿no? También llega a pasar. No sé, ¿qué piensas tú, Alicia? O cómo ves, cómo relacionarías esto con lo que has visto en la práctica? Sí, así como lo dices, pero justo lo que tenía en mente era preguntar es muy particular, que justo quería Ujú. preguntar si lo conocen y si sí, qué piensan de su proyecto, que es el doctor Tom Froese, que estuvo en la UNAM. No sé si les es familiar, Emanuel. Manuel ha trabajado con él, entonces creo que te puede decir. ¿Sí? Pero no sé cuál es el proyecto actual ¿Y de qué opinas? robótica y... Bueno, yo sé que está trabajando simplemente en la unidad de
ciencias cognitivas corporizadas en Okinawa. Pero lo que me parece particular de su caso es que, dime si me equivoco, que su proyecto es justificar una de estas posturas filosóficas con evidencia empírica, como darle sustento. Y entonces eso me parece, sí, por las respuestas que me dieron ahorita, me parece que es un caso muy particular. Y no sé si interesante, yo creo que sí, pero no sé qué opinas tú, pues. Es interesante, pero ¿sabes qué es algo que muchos investigadores en ciencias cognitivas hacen? Regularmente se consiguen a un filósofo para hacer eso. O sea, como, eh, por ejemplo, es que depende del proyecto. O sea, es que algo que tenemos, creo que algo que es muy importante y que quizá estaría bueno tomar en cuenta, no solo aquí, sino en general, es que algo que la historia de la filosofía de la ciencia o la filosofía de la ciencia nos ha dado son estos casos, ¿no? Es decir, lo que mencionaba Alejandro, cuando hay supuestos filosóficos que tienen que ser fuertes en las teorías científicas, y esto no es nada en absoluto nuevo, ¿no? Newton, por ejemplo, tiene el concepto de éter, que es un concepto también aristotélico muy fuerte, para justificar su propuesta, su visión de la física, del mundo físico. Y luego, por otro lado, por ejemplo, tenemos ahora toda esta tendencia de la filosofía de la mente, especialmente la filosofía de la mente, que está necesitando la evidencia empírica para ver si lo que pensaron o lo que se creyó si era de esa manera o no era de esa manera, ¿no? Otra vez tenemos historia de la ciencia, el mejor de los ejemplos, supongo yo, debe ser, que además es un ejemplo desde el punto de vista lingüístico, el ejemplo de Quine, ¿no? Con la epistemología naturalizada, cuando él tiene un proyecto lingüístico y lo que va a hacer es asomarse un poco al conductismo y dice, parece que el conductismo me va a dar las herramientas para darle asiento a toda esta filosofía del conocimiento, ¿no? Entonces, algo que estaba buscando un texto por ahí, hace no tan poco, hay un personaje que dice que la gente que hace ciencias cognitivas o filosofía de las ciencias cognitivas debería de echarle un vistazo a lo que se hizo en filosofía de la biología, porque es muy joven la filosofía de la biología, es muy joven la biología. Entonces, toda esta construcción que ya se hizo, todo ese trabajo filosófico que se ha hecho, a lo mejor no estaría mal ver qué se puede hacer también en ciencias cognitivas con ello, para seguir un camino más o menos parecido. Porque si nos basamos en la filosofía de la ciencia física, no se puede porque la ciencia física es muy vieja, está muy bien establecida, son claros los supuestos filosóficos, ontológicos, metafísicos, etcétera, pero no siempre son claros al menos cómo los investigadores se comprometen con esos supuestos en ciencias cognitivas. Perdón, ¿puedo hacerle otra pregunta? Sí, sí, claro. Sobre la distinción que haces aquí, a mí me sirvió mucho uno de los textos que mandó Alejandro, que a grandes rasgos... Eran de parte de Manuel, nomás para... Lo supuse, pero bueno. Bueno, uno de los textos que tú mandaste por medio de Alejandro, en donde como que de forma muy, muy esquemática separa las tesis principales de las diferentes cosas, y a mí me sirve mucho esas cosas como muy sistemáticas. Entonces, según yo, como lo más básico de la cognición corporizada era que el cuerpo tenía un papel importante en la cognición, de la embebida, que la cognición se da en un lugar, la extendida, que la cognición se extiende más allá del organismo, y no venía del enactivismo. Entonces, no sé si tú podrías decirnos así como muy brevemente cuál es la tesis principal del enactivismo. Yo creo que la tesis principal del activismo es que hay un continuo entre vida y cognición. Okay. Y el término de autopoiesis, no sabría cómo explicarlo bien porque no estoy tan, o sea, quizás si un enactivista me escuchara diría que estoy totalmente equivocado, pero a mí se me hace muy cercano la autopoiesis a la homeostasis. Es decir, un agente busca lo que le sirve y evita lo que le daña, en términos básicos, ¿no? A mí me recuerda mucho, por ejemplo, a la teoría general de sistemas, ¿no? Y cómo
digamos que las condiciones de finalización de un proceso a su vez generan las condiciones. O sea, por ejemplo, tenemos un tornado, ¿no? O sea, cuando el aire acaba de girar, ese mismo aire que giró, digamos, genera otra vez las condiciones para que vuelva a empezar el tornado, ¿no? Entonces, como que se está autoproduciendo el sistema, ¿no? O algo así es como yo lo... Sí, se está manteniendo vivo y se autogenera y esta búsqueda, digamos, eh, de perseverancia es lo que permite también procesos cognitivos. Lo que es súper raro ya, por ejemplo, de Varela y Thompson de pronto, o incluso Maturana, ¿no? Que también los influyó mucho, que era biólogo, o es biólogo, creo que vive, ¿no? No sé. Pero eh, dicen cosas como que no tiene sentido hablar de un mundo objetivo, ¿no? Y que el mundo es una producción del organismo, y eso es como cosas que como que espantan a mucha gente, ¿no? En la filosofía, como de qué están hablando, ¿no? ¿O por qué para estudiar cómo funciona la cognición tengo yo que tomar una posición entre el debate entre realismo e idealismo, ¿no? Como que nos resulta raro a veces eso. Creo que Laura decía que es importante ver cuando estos distintos supuestos necesitan o no el elemento teórico de la representación. Y dice que depende del proyecto donde sale la necesidad de la representación y que si ese concepto puede echar luz sobre el fenómeno. Y dice, no sé si ya hay trabajos al respecto. Bueno, además de tu trabajo, Manuel, ¿no? Estoy leyendo la pregunta, perdón. Sí, perdón, la leí muy mal. Si hay trabajos, lo que diría es que hay muy pocos trabajos al respecto. Si hubiera más, ya creo que ya tendría hecho más de la mitad que me falta, pero una de las cosas importantes es que hay varias formas también de especular cuál es la importancia de la noción de representación. Y creo que la noción de representación es más importante en términos filosóficos que en términos empíricos, pensándolo en la investigación que hay en neurociencias o en psicología cognitiva. Eh, para ellos no creo que sea un problema hablar de representación o no, o en qué sentido hablan de representación o no, pero como es un concepto que fue central o que ha sido central en las ciencias cognitivas, es importante ver justo el proyecto que está llevando a cabo y decir, a ver, vas a explicar esto, entonces necesitaría que me dieras pistas de qué estás pensando cuando hablas de representación, ¿a qué te refieres, no? Eh, Quizá esta forma de pensar de a qué te refieres cuando hablas de representación y cómo lo estoy planteando, cómo me lo estoy imaginando, creo que tiene mucho que ver con que muchas de las críticas de las 4 Es hacia la representación no es a toda la representación, sino es a la representación que tiene características lingüísticas. Cuando pensábamos que en el cerebro teníamos representaciones tipo proposicionales, ¿no? Entonces esta vieja tendencia de creer que la cognición funciona eh, como una máquina de Turing y nada más, y con eso es suficiente para poder eh, eh, explicar el fenómeno de la cognición, ¿no? Y esa es una cosa. La otra es, si nos ponemos muy exigentes, también tendríamos que preguntar qué entienden por cognición los autores, ¿no? Porque, por ejemplo, ya Thompson, Varela y compañía dicen que la vida ellos no tienen una distinción entre cognición y vida, por ejemplo. O le preguntaba a mi director de tesis de la maestría, le preguntaba que para los enactivistas si había una diferencia entre mente y cognición, ¿no? Parece que cognición es un término eh, menos metafísico que mente. Y él decía que no, que era la misma cosa. Entonces, digamos que si una gente no tiene procesos mentales o no le podemos adjudicar procesos mentales, no tiene cognición, es algo que muchos están cuestionando y ahora por eso también se habla de cognición en plantas y todo este tipo de cosas. Sí, que antes era, o sea, pues me acuerdo que
Salía un libro de divulgación sobre alguien, no sé, no hablaba en términos de cognición, ¿no? Pero se llamaba Lo que sabe una planta y era sobre cómo usan, cómo se comunican las plantas con ciertas sustancias o cómo de alguna manera reaccionan al ambiente, ¿no? Entonces yo en ese tiempo, fue hace como 10 años, busqué a ver si había gente que hablaba de cognición en plantas o algo así, no encontré nada, ¿no? Pero hoy en día vuelves a hacer la búsqueda y ya te encuentras por lo menos 30, 40 artículos, ¿no? Entonces, no sé qué tan fuerte se vaya a volver eso, ¿no? Pero pues al menos ya hay gente que sí dice que se vale hablar de cognición en plantas. Hasta hay una monografía filosófica por ahí. Pero bueno. Y para responder quizá la pregunta de cómo podría resumir el activismo, tengo esta diapositiva que lo que diría es que, al menos en el enactivismo autopoyético, podríamos decir que la tesis fuerte es que la cognición emerge de la autoorganización y el acoplamiento estructural en la vida de los organismos. La percepción, la cognición y la acción son entendidas como un solo dominio, no se separan, y el agente cognitivo y su acoplamiento práctico en el entorno son la base de las competencias cognitivas o del comportamiento inteligente. Y esta era la que hablaba hace rato sobre sobre el inspector Gadget y el ejemplo del rompecabezas, ¿no? Oye, ¿y con quién Entonces, trabajas esto? ¿Del con, instituto o, con bueno, de la UNAM? Alejandro y Ángeles. En realidad, el instituto, Sergio Martínez es la persona que tiene un grupo de cognición situada, ¿no? Entonces, eh, pero, y entonces empezó a trabajar con Ángeles y estaba Sergio en el comité, pero después se fue metiendo más como en otras partes filosóficas del tema, digamos, y entonces ya me integré yo al comité y pues también estoy aprendiendo estas cosas para poder ayudar lo más que se pueda a Manuel y también he aprendido mucho, ¿no? Pero en realidad, si tú quieres trabajar estos temas o meterte más, pues yo creo que el seminario de Sergio Martínez, ¿no? Sería tal vez el lugar. Pero creo que el seminario de Sergio Martínez ahorita solamente es de cognición social. Ah, ok. Pero una chica, esta Melina Gastelum, Ujú. Ella tiene está en la facultad, ¿no? sí, tiene un seminario los viernes de For Cognition y ellos sí están leyendo cosas de eso. Ya, gracias. No, o sea, solo era como curiosidad porque sabía que como que a Ángeles no le encanta tanto esto, creo, y a Alejandro tampoco, entonces me daba curiosidad como quién No, pues trabajaba. Emanuel también tiene varias posturas críticas, ¿no? Pero, Sí, sí, no es que, o sea, digo, puedo platicarles de esto y puedo decirles en qué no estoy de acuerdo con respecto a cada parte, ¿no? O sea, no le voy a nadie en este momento. Pero bueno, y algo que me gustaría hacer ahora quizás es que si hay algunas preguntas muy específicas, eh, podríamos hablar de eso eh, y no sé, por ejemplo, también si tienen interés en eh, qué textos hablan de qué cosas o algo así, seguro tengo un poco de información al respecto. Y, bueno, y antes de eso, un proyecto alternativo que está por ahí que no siempre entra como en estas, o no entró en esta literatura, es un proyecto que se llama Grounded Cognition de Barceló. Y ese es un proyecto también interesante porque él, por ejemplo, digamos que se encontraría buscaría o estaría tratando de generar puentes entre el representacionalismo y la cognición corporizada. la idea a ver, es que el otro día la dije mal, pero creo, o sea, la idea de Barceló es que tú puedes explicar la cognición de alto nivel a partir de la percepción, ¿no?
sea, es grounded porque está como grounded en la percepción, ¿no? Sí, se cimienta, está cimentada en la percepción. Pero digamos que Ujú. para ponerlo en otras palabras o en otra línea de investigación, es muy parecido a es una propuesta mucho más refinada de la propuesta de Lakoff y Johnson de las metáforas de la vida cotidiana y de Philosophy in the Flesh. Ok. Sí, alguna vez hablamos brevemente, ¿no? Bueno, en el chat creo hablábamos de la teoría de las metáforas primarias, ¿no? O también creo que la clase pasada, eh, que eran metáforas sensimotoras, ¿no? Como adentro y afuera, etcétera, ¿no? Ujú. Este, y la hipótesis de que la cognición, la cognición de alto nivel era como una extensión a la cognición sensimotora, ¿no? Que es interesante, por ejemplo, cómo se repite un poco este debate eh, en, en- en filosofía moral sobre el caso de los animales, ¿no? Entonces, hay quien dice que la moralidad humana eh, simplemente es la tesis de como el veneer, ¿no? Como un barniz por encima de las capacidades empáticas que tenían nuestros ancestros no humanos, primates no humanos, y simplemente con un poquito de lenguaje, un poquito de cosas más, eso es nuestra moralidad, y hay quien dice que no, que hay una diferencia de tipo. Sí, Itsue. Que sí, como, ¿sabes cuál es la postura más fuerte o más famosa que trate de juntar lo que se ha aprendido a partir de estos enfoques con algún tipo de representacionalismo? O bueno, si tú mismo tienes alguna teoría también, si nos la puedes decir. Pues yo digo que Barsalou es el que la tiene, pero hay que tener como mucho cuidado porque una de las cosas que es importante pensar es que cuando están hablando de representacionalismo, muchos están hablando de representacionalismo en términos conexionistas. Sí, me acuerdo por ahí había algún texto de Barsalou que decía, bueno, que es el que que les dije mal la otra vez, pero es uno donde decía que hay quien defiende eh, el computacionalismo sobre percepción a partir de ciertas capacidades que tenemos de combinar y manipular los perceptos, ¿no? Entonces parecería que hay como un cierto tipo de composicionalidad, sistematicidad. Entonces, como que la idea es que de algún modo las representaciones perceptivas que son en un inicio modales, que tienen que ver o con la modalidad visual o con la modalidad auditiva, etcétera, dicen los computacionalistas que en algún momento se tendrían como que combinar para generar objetos multimodales, ¿no? Como la idea de, algo así como la idea de una lata, ¿no? Sin importar si estoy yo pensando en cómo se ve o en cómo se siente al tacto, etcétera. Entonces lo que hace Barsalou en ese artículo es mostrar cómo podría haber una implementación de un sistema que sin necesidad de generar esos objetos como abstractos amodales, simplemente de manera multimodal se pudiera lograr esas mismas manipulaciones que dicen los representacionistas, en particular los computacionalistas, que requerirían ese tipo de objetos abstractos, ¿no? Entonces yo no creo que podríamos ver ese tipo de trabajos como a lo mejor podrían parecer en contra del computacionalismo, pero de algún modo están diciendo, ok, esto que quieren hacer los computacionalistas o este desideratum que ponen de que se debe explicar cosas como la composicionalidad, de acuerdo, tomo el reto, entonces voy a tratar de explicar cosas como la composicionalidad con mis propios recursos, ¿no? Que sería distinto a alguien que dijera, no existe nada que tenga que ver con composicionalidad, etcétera, etcétera. Sí, creo que quizá dos textos ahí para ver como algunas de las discusiones. Uno sería el de Shapiro, se llama Embodied Cognition, y él habla de tres proyectos. Habla del proyecto lingüístico, eh, habla más o menos un buen rato de Lakoff y Johnson, no estoy seguro, pero creo que también habla de Barsalou. Luego está el proyecto constitutivo y el proyecto de reemplazo, ¿no? Son tres proyectos en los que él piensa, da los puntos buenos y los puntos malos de cada uno,
Y otro texto es también que, otra vez el que sugería Alejandro, que me parece que, no sé si subiste al grupo, el de Rowlands, creo que el libro es del 2010. Ahorita lo subo. Si no, yo lo tengo también completo en PDF y él también hace como un recorte de las diferentes, de las 4 Es, por ejemplo, y habla de o sea, la línea argumental o la línea que él sigue es que habla de tesis causales y tesis constitutivas. Y las causales las dice, esas no son interesantes y se mete con las constitutivas y las va a utilizar para dar un proyecto y su proyecto también tiene que ver con eso, porque creo que le llama cognición extendida amalgamada, una cosa así. Entonces lo que hace es que junta proyectos, o sea, empieza a pegar proyectos. También Clark suele ser muy conciliador, ¿no? O ya últimamente menos. Es que también cambia mucho, ¿no? Sí, pues más bien es que digamos que justo no sabría, yo digo que sí, pero habría que checar bien, más bien para dónde va, porque aunque es conciliador, también se pelea mucho con toda la gente, ¿no? Entonces, también ahora ya está muy, digamos, está separando estaba muy cerca de la gente que estaba haciendo cosas de la hipótesis del cerebro predictivo, con la gente que hacía cosas empíricas y de repente no empatan mucho las ideas. Entonces, sí es conciliador, pero también al mismo tiempo es radical en alguna de las propuestas. Creo recordar que cuando estuvo hasta hace poco en Edimburgo mucho tiempo, y creo que él tenía su propio posgrado, ¿no? O sea, como que si tú ibas a estudiar filosofía entrabas a un posgrado, pero si querías estudiar filosofía de las ciencias cognitivas estilo corporizado, había un posgrado nada más para eso, ¿no? Era como el posgrado de Sí, Andy Clark, ¿no? sí, yo alguna vez vi unos videos de unas pláticas de sus alumnos y sí están son muy buenos, ¿no? Porque conocen muchísima evidencia empírica y conocen de filosofía, ¿no? Por ahí ay, no me acuerdo del chico, pero de lo que habla es justo de este artículo de Wilson y habla de los supuestos ontológicos de la propuesta y empieza a dar la charla tiene mucho que ver con todo lo que hay de evidencia empírica y lo que Wilson está diciendo y lo desarrolla de un modo que a mí me pareció como ya quisiera yo saber todo eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Y bueno, ya nomás diciendo de paso, ¿no? Si les gusta, o sea, por ejemplo, si les atraen algunas de estas ideas, pero no les gustaría meterse a como toda la literatura de ciencias cognitivas, pues hay personas que desde la filosofía escriben como con este tipo de posturas, ¿no? Como una filosofía muy analítica, también inspirada por la fenomenología, pero por ejemplo, personas como Sean Gallagher, Mark Rowlands, Dan Zahavi, ¿no? O sea, escriben cosas como más filosóficas sin meterse en detalles o a lo mejor sí tan superficialmente, ¿no? Algunos resultados o algunas cosas, pero es una literatura más filosófica. Sí. ¿Alguien quisiera agregar algo? Bueno, pues supongo que si alguien tiene más preguntas, pues le pueden escribir a Manuel por Telegram o yo les puedo pasar su correo, si quieren. Y muchas gracias por la plática, Manuel. Siempre No, gracias, espero les haya servido y ayude a subrayar mejor como todos estos temas de los que se han estado hablando.